Capítulo 7. Estados emocionales. Estados emocionales como motivadores. Las mejores cosas y las más bonitas en el mundo no se pueden ver o tocar, se deben sentir en el corazón. Helen Keller. A continuación presentaremos algunos estados emocionales como miedo, culpa, vergüenza, diversión y esperanza. Un candidato a la presidencia del Perú dijo lo siguiente antes de las elecciones: no den un paso al vacío, refiriéndose a las consecuencias de votar por su opositor. Esta frase pretendía inspirar miedo en los votantes para motivarlos a votar por él en las elecciones. Si no hacemos el cambio, vamos a quebrar. Esa es la típica frase utilizada por empresarios que desean hacer un cambio en la empresa y quieren motivar a la gente que teme a la transición. Este tipo de comunicaciones que inspira un sentido de crisis son sugerencias por el autor John Cotter, quien propone que para que la gente cambie necesita experimentar un sentido de urgencia, en muchos casos generado por el miedo. Cotter propone que si no existe una crisis en la empresa, el empresario debe crearla para instalar ese sentido de urgencia. El miedo. El miedo se genera cuando una persona percibe una situación como potencialmente peligrosa y amenazante. Estos peligros y amenazas percibidos pueden ser psicológicos o físicos. El denominador común en todas las situaciones desencadenantes del miedo es su capacidad para poner en funcionamiento el sistema de conducta de emergencia en el individuo que se siente con miedo, que proporciona la activación necesaria para evitar o huir de la situación. El miedo es la estrategia más común usada en las empresas para generar cambios. El miedo funciona para motivar, pero si las personas no ven estrategias para minimizar la amenaza, puede tener el efecto negativo de paralizarlos. Por otro lado, el miedo es una emoción desagradable y tiene el efecto de concentrar nuestra atención y hacer que nuestra mente converja. El miedo va en contra de la creatividad. Usar el miedo como un motivador inicial puede tener sentido, pero si lo recordamos constantemente vamos a generar un entorno que no estimula la innovación. Estas son frases típicas de un jefe que usa el miedo como su principal estrategia. Si no alcanzamos las metas, mejor será que vayamos buscando trabajo. Si no alcanzas los objetivos, no sé qué va a pasar. Si no mostramos mayor productividad, van a reducir personal. El miedo es una emoción que nos hace sentir controlados por una amenaza que vamos a tratar de evitar. Es imposible sentirse motivado intrínsecamente si sentimos miedo. A pesar de sus costos, el miedo es muy usado. Por ejemplo, en la publicidad. Un caso es la campaña para dejar de fumar. Al comienzo las campañas mostraban fotografías terribles de personas que les habían amputado los dedos por fumar, otros que respiraban por un orificio porque no tenían laringe y otros ya fallecidos con el pulmón podrido de un fumador. El miedo, como toda emoción, tiene una duración corta. Instalar estados emocionales en las personas es útil cuando necesitamos que las personas actúen en las siguientes horas, pero los estados emocionales no son motivadores de largo plazo y los efectos de los estados emocionales negativos son en general perjudiciales. Ya hemos visto los efectos cuando hablamos del castigo. Muchas veces el miedo va asociado con el temor al castigo. En las organizaciones se ha encontrado que el temor inhibe el tomar riesgos y el trabajador estará más bien preocupado por no cometer errores, por lo que dirán los demás, por el miedo a la incertidumbre o por el miedo a fallar, y no estará preocupado por plantear acciones novedosas o por ser proactivo. Cuando las compañías utilizan el miedo para motivar a sus empleados, que usualmente se lleva a cabo a través de sus gerentes o supervisores, estos podrían presentar disminución en la productividad o en el ánimo al tiempo que aumenta la rotación y la falta de satisfacción en el trabajo. También podrían esforzarse solo lo suficiente para evitar el castigo. Historia. El águila y la gallina. Cuenta que un águila le decía a una gallina: «¡Qué mal agradecida que eres tú! Tu dueño te mantiene durante toda la vida, te alimenta, te cuida de las bestias. ¿Y qué haces tú? Comienzas a correr por el tejado, saltas de un lado a otro, te escapas y no te dejas atrapar. En cambio yo estoy poco tiempo acá, pero soy más agradecido que tú. Yo sé cómo debo portarme y demostrarle mi gratitud a mi amo. Cuando me llama, voy inmediatamente y me poso en su brazo». A lo que la gallina respondió: «Quizá tengas razón, pero dime, ¿alguna vez has visto a una águila asada?»
Como comenta la historia, el miedo hace correr a la gallina. Personalmente, salvo que no tenga otra opción, trato de evitar instalar estados emocionales de miedo. Existen otras formas más positivas de motivar a las personas a cambiar, así especialmente en el contexto laboral. Los castigos pueden ser vistos con mayor claridad como estrategia de control. La culpa. Mira todo lo que he hecho por ustedes y ustedes no pueden hacer esto pequeño que les pido. Esta es la típica afirmación de un padre, jefe o profesor para tratar de instalar el estado emocional de culpa, para motivar hacia una conducta determinada. Muchos ejecutivos cargan el peso de la culpa a diario en sus oficinas. La culpa o la vergüenza surgen cuando sentimos que hemos fallado en algún sentido. Por un lado, la vergüenza es una emoción que surge de la desaprobación de los demás cuando sentimos que no hemos alcanzado ciertos estándares. La culpa es más bien una emoción privada que surge de la propia desaprobación cuando sentimos que hemos transgredido ciertas normas o reglas. Al igual que el miedo, la culpa tiene un efecto controlador en las personas. Uno siente que debe hacer algo que posiblemente no quiera hacer, solo para no sentirse desaprobado por otros. La culpa es sin duda un motivador muy usado en las campañas promocionales de las entidades sin fines de lucro. Por ejemplo, es típico ver que ciertas entidades dedicadas a buscar seguridad alimentaria, tratando de conseguir donaciones, colocan fotografías tristes de personas desnutridas. Al ver esta fotografía, inconscientemente sentimos culpa de que nosotros estamos mejor y no estamos haciendo nada al respecto. Algo similar ocurre con las campañas por discapacitados. Hemos visto que cuando la motivación se basa en vergüenza o en culpa, que es una motivación introyectada, los resultados no son óptimos. La motivación no es de buena calidad. Hay negocios que se basan en la culpa, como el negocio funerario. Finalmente, lo que se compra en un negocio funerario es un ataúd que se entierra para siempre y solo se ve por unas horas. Además, la persona que está adentro ha fallecido y no siente ninguna comodidad. Sin embargo, es típico encontrar vendedores que le dicen a los deudos: su padre o su madre se merece lo mejor. Motivados por la culpa, compran ataúdes más caros. En una empresa bancaria, el gerente del banco hizo oír a todos sus ejecutivos en su reunión mensual una llamada de queja de uno de sus clientes. El cliente se quejaba de la atención del banco en una agencia, pero las causas de la queja tenían que ver con los procesos internos y que el banco era muy lento para cambiar. La queja era desastrosa y generaba vergüenza y culpa. El banco usó esta estrategia para motivar a la gente a darle importancia a la mejora de proceso. La entrenadora de vóley de Perú, Natalia Málaga, es famosa por los discursos coléricos y algo agresivos que da a sus jugadoras. Para mí, Natalia es una experta en la motivación por la culpa y la vergüenza. Cuando uno ve las paradas en el partido que la entrenadora hace para conversar con sus jugadoras, les mete vergüenza y culpa para motivarlas a que den más en el partido. A Natalia le ha funcionado bastante su estrategia. Sin duda, la culpa es un motivador y funciona porque solo requiere que mantengan la motivación por unas pocas horas. Sin embargo, ¿qué pasa en el largo plazo? ¿Qué pasa con cómo se sienten las personas? Ahora, si yo fuera jugador de vóley, dejaría la selección. Al igual que el miedo, en mis consultorías trato de evitar la culpa porque es una emoción muy desagradable y que limita la autonomía de las personas. Existen otras emociones desagradables que también motivan, como es el asco o la rabia. Emociones agradables. Si nos esforzamos, vamos a ser el mejor equipo que ha existido. No pensemos en nosotros mismos, pensemos en nuestros clientes, en cómo hacemos la diferencia en sus vidas. En ambos casos se trata de instalar emociones positivas. La primera relacionada con el orgullo y la segunda relacionada con la esperanza. Las emociones agradables también motivan, pero a diferencia de las desagradables tienen una serie de beneficios. En primer lugar, amplían nuestra capacidad de ver el todo, nos dan perspectiva. En segundo,
nos dan fuerza y nos preparan para enfrentar futuras situaciones difíciles. Las emociones positivas nos hacen sentir menos controlados y aumentan nuestra creatividad y el aprendizaje. La emoción positiva también es usada en los comerciales a través del humor. Lo que han encontrado los anunciantes es que los comerciales creativos con humor lo distinguen mejor del resto. Son más recordados y generan una actitud positiva hacia el producto. En un estudio en una biblioteca, a un grupo de alumnos se les hizo ver una caricatura graciosa que generaba risas. Al otro grupo no se le mostró esta caricatura. A ambos grupos se les pidió un pedazo de papel. El grupo que vio la caricatura graciosa estuvo más dispuesto a entregar el pedazo de papel. Es decir, cuando estamos en un estado emocional agradable, es más fácil motivarnos hacia una conducta determinada. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. ¿Quién dijo estas palabras? Lo más probable es que la mayoría de los lectores las recuerde. Son las palabras que usa William Wallace en la película de Brave Hearts o Corazón Valiente, para motivar a su limitado ejército a luchar contra el gran ejército inglés. En este caso, Wallace logra instalar un estado emocional agradable de esperanza en su gente, que la motiva a dar todo de sí para vencer a un ejército que parecía invencible. Los discursos que instalan estados emocionales positivos son una excelente estrategia cuando queremos que las personas se motiven a dar toda su energía en el muy corto plazo. Son los discursos que dan los entrenadores a sus equipos antes de entrar a la cancha, o las palabras del gerente de ventas para motivar a sus vendedores a lograr su presupuesto. En la metodología del diálogo apreciativo, una metodología de cambio, lo primero que se les pide a los participantes es que compartan alguna historia de éxito en sus mesas. Luego se comparten las historias de éxito de forma abierta y se toma nota de todo lo positivo que tiene la organización. Luego, en ese estado tan positivo, se sueña con la visión y se tratan proyectos de mejora para alcanzarla. El motivador principal es un estado emocional positivo. El diálogo apreciativo es una estrategia de cambio totalmente opuesta a la estrategia de sentido de urgencia y miedo propuesta por Kutter. No tomando prestada la ira. Cuenta que había un hombre que tenía bruscos ataques de ira que estaban afectando a su familia. El hombre fue a buscar al maestro y le pidió consejo. Maestro, ¿cómo hago para dejar de tener ataques de ira? El maestro dijo, muéstrame tu ira ahora. No puedo, porque ha desaparecido, le dijo el hombre. Lo que pasa es que no has venido lo suficientemente rápido a buscarme. Más bien, estate alerta y la próxima vez que te pase, vienes corriendo, le indicó el maestro. La próxima vez que el hombre tuvo un ataque de ira, salió corriendo a buscar al maestro, pero en la puerta de la casa ya no sentía nada y regresó. Así lo hizo varias veces, pero nunca conseguía quedarse en su estado de ira. Así que fue a buscar al maestro y le dijo, Maestro, he venido varias veces, pero en el camino se va la ira. No se la puedo mostrar. Es exactamente lo que quería que aprendas, que la ira no es tuya, solo te toma y te deja rápidamente. La próxima vez que quieras tomar tu mente, no la dejes entrar. Como muestra la historia, los estados emocionales tienen corta duración. Los estados emocionales agradables motivan, pero no reemplazan a una estrategia de motivación intrínseca. Diversión. Generando estados emocionales que hagan que el tiempo pase volando. La ópera es una bella e importante diversión para mí. Luciano Pavarotti. La niñita que le enseñó a la profesora. Una niñita le estaba platicando de las ballenas a su maestra. La profesora dijo que era físicamente imposible que una ballena se tragara a un ser humano, porque aún era un mamífero muy grande, su garganta era muy pequeña. La niña afirmó que Jonás había sido tragado por una ballena. Irritada, la profesora le repitió que una ballena no podía tragarse a ningún humano. Físicamente era imposible.
La niñita dijo: «Cuando llegue al cielo, le voy a preguntar a Jonás». La maestra le preguntó: «¿Y qué pasa si Jonás se fue al infierno?». La niña le contestó: «En ese caso, entonces le pregunto a usted». El chiste, el humor, la diversión son parte de nuestra vida. Sin embargo, para muchos, la diversión y el trabajo son vistas como si fueran dos palabras opuestas de un continuo, tal como muestra. Cuando en mis talleres les pido a los participantes que digan qué palabras están relacionadas con la palabra trabajo, las respuestas más frecuentes son las siguientes: la obligación, la responsabilidad, el sueldo, el aburrimiento, el estrés, la flojera y el deber. Hasta ahora nunca han dicho la palabra diversión. Es como si fueran palabras contrarias. Asocian el trabajo con algo serio, más controlador, como algo que deben hacer, pero los seres humanos necesitamos relajarnos, pasarla bien, divertirnos. Hoy en día el trabajo trae mucho estrés y la diversión es una forma de contrarrestar el estrés y de llenar de positividad el ambiente laboral. En una investigación se encontró que el divertirse y tener sentido del humor en el trabajo no solo reduce el estrés, sino que además acerca a las personas, mejora la comunicación y la productividad. Graves y colaboradores, en 2012, realizaron un estudio con 346 gerentes entre 28 y 79 años de edad, en el que evaluaron su motivación y su rendimiento en el trabajo mediante una evaluación 360 grados. Los gerentes que reportaron disfrutar más su trabajo, es decir, aquellos que reportaron que su trabajo era interesante, placentero y como consecuencia divertido, obtuvieron mayores niveles de rendimiento. Como se muestra en la ilustración 79, en lugar de ser dos palabras opuestas de un continuo, la diversión y el trabajo son conceptos complementarios. En el capítulo del motivador de competencia, comentamos que cuando las personas entran en la franja de flujo óptimo o flow, es decir, cuando tienen un reto a la altura de sus talentos, se divierten y se realizan. Uno puede conseguir que las personas se diviertan cuando están en la franja de flujo óptimo o flow, pero estar en flow todo el tiempo es difícil y a veces las personas por necesidad no trabajan en actividades relacionadas con sus talentos. Por eso existen otras estrategias que hacen el trabajo más divertido y que ayudan a instalar estados emocionales agradables. Sin embargo, las estrategias de diversión en el trabajo son muy poco usadas. En un estudio con 286 empleados, la compañía Mercer encontró que solo el 8% de los empleadores incorporaba estrategias de diversión en el trabajo. Lo interesante es que el 97% de los presidentes de las compañías concuerdan con que el humor es importante para los negocios. A continuación, comentó algunas estrategias que generan diversión y se aplican en diferentes compañías. 1. Usar disfraces cuando las personas no lo esperen en algún evento de la empresa. Por ejemplo, una empresa le pone nombre a su plan anual y lo cambia todos los años. El día de presentación del plan, la alta gerencia viene disfrazada del tema del plan. Un año fue el plan gladiador y todos llegaron disfrazados de gladiadores. Otro, crear días divertidos para que las personas acudan vestidas de una forma peculiar. Por ejemplo, algunas empresas en ciertos departamentos usan el día del pijama y todos llegan en pijama a trabajar. 3. Usar juegos para crear un ambiente más lúdico en el trabajo. Por ejemplo, en una empresa colocaron una campana en el área de ventas. Cuando un vendedor lograba hacer una venta importante, tocaba la campana. O en una empresa, al mediodía se hizo una carrera de sillones de oficina, donde concursaban representantes de las diferentes áreas. Un gerente de un área en una empresa coloca todas las semanas una caricatura y deja que las personas del área le coloquen la leyenda. Al final de la semana se premia la más graciosa. Otra es que en una empresa los empleados traen sus fotos de niños y las colocan en un panel. El resto debe adivinar quién es quién. 4. Decorar la oficina de forma lúdica. Muchas empresas usan globos de colores, por ejemplo. Estas estrategias son solo algunos ejemplos de lo que hacen las empresas para atraer más diversión y generar estados emocionales agradables.
Pero la estrategia más importante es la conducta del jefe. Cuando el jefe tiene sentido del humor, sabe reírse de sí mismo, fomenta y reconoce como positivo el humor. En la oficina se genera un estado emocional que favorece a todos. Pero si nuestro jefe no ayuda, siempre nosotros podemos traer diversión a nuestro trabajo. Como por ejemplo, el caso de una persona que trabajaba en la línea de producción de una fábrica de papas fritas. Su función era remover aquellas papas que no tenían la forma estandarizada. Este trabajo parece muy repetitivo y aburrido, pero esta persona, para divertirse, creó el juego de encontrar papas fritas con formas de personajes famosos de cine y televisión y coleccionarlas. Por ejemplo, tenía la papa Marilyn Monroe, entre otras.